Avenida Hidalgo, es esta que está aquí arribita, es una de las calles y avenidas más viejas que existen no solamente en México sino en América. Fue construida en 1373 más o menos y que conectaba con el islote de Tenochtitlán, o sea que el islote era conectado por esta avenida a tierra firme. Y justo Cuepopan se llama o significa a la orilla o sobre la avenida, ¿no? La frontera norte o poniente de Cuepopan está muy marcada y la podemos ver a través de la fundación de iglesias y de hospitales. Una de las primeras iglesias que se funda es esta de aquí atrás, que está a sus espaldas, que es la de Santa Veracruz. En 1528 se construye la primera ermita, en agradecimiento de Cortés por haber desembarcado sano y salvo en Veracruz. Después se funda el hospital de aquí, bueno, ahora se lo usó Franz Mayer, pero fue el hospital de los desposeídos. El doctor López, por ahí de 1583, se da cuenta de esta gran necesidad que hay en la Nueva España para atender a todos los personajes que son de los estratos más bajos. Nos mencionan que son negros, mulatos y mestizos. Recordemos que los españoles tienen sus hospitales, los indios también tienen un gran hospital de aquel lado de San Juan Moyotla, pero estos personajes que han llegado aún no tienen quien los atienda, y justo este hospital cubre esa necesidad. Este hospital tiene una gran historia. El edificio que vemos es construido en ese periodo y que aún está aquí. Todavía hasta la mitad del siglo XX funcionaba como el Hospital de la Mujer. Ya después se muda de aquel lado por el metro normal, pero aquí estaba. Y tiene mucha relación con nuestro recorrido también, porque muchas de las mujeres que vivían de noche, que se dedicaban a la prostitución, fueron aquí. Era un lugar en donde venían pues como una especie de recogimiento, ¿no? Era el lugar en donde hacían cuarentena, ¿no? Para que se curaran de la sífilis o para que las revisaran si es que estaban enfermas. Después de aquí, el otro hospital que está muy marcado en esta frontera poniente es el de San Hipólito, que era el hospital para dementes y que la ubica perfecto porque está al lado estaba al lado del hospital de la iglesia de San Hipólito, que es donde hoy hacen cada 28 lo de San Judas Tadeo. Esa iglesia de San Hipólito también se funda. La ermita se construye en agradecimiento de la caída de México Tenochtitlán, ¿no? El 13 de agosto de 1521. Hernán Cortés dice, ¿saben qué? Pues hay que hacer una ermita en agradecimiento a todas esas almas que cayeron en el periodo o en el proceso de la conquista. El hospital se funda unos años después y llega a ser el hospital más importante para dementes. Pensemos, obviamente no se puede decir nacional en ese periodo, pero sí era un hospital que podría tener ese carácter hoy en día. Venía gente del Altiplano, del Bajío, tenía conexiones con hospitales de Morelos y de Guerrero también. La siguiente iglesia, ¿no?, que es la última que pone como la delimitación, es la de San Fernando, y que esa iglesia se funda ya tardíamente en la segunda mitad del siglo XVIII. Ese proyecto es de franciscanos y no solamente es una iglesia, sino que también es un panteón y tiene una escuela. Es donde se forman a los frailes que van a ayudar en el proceso de evangelización, ¿no? No solamente de aquí, de la Ciudad de México, pensamos que la Nueva España es un territorio muy grande. Entonces ahí se forman estos frailes que van a ir, ¿no?, hacia afuera para tratar de evangelizar a todas estas huestes del norte, ¿no?, y que al final no lo consiguen. Son los jesuitas los que lo logran. Esta es la frontera poniente del barrio de Cuepopan, o el antiguo barrio de Cuepopan, y que también es la frontera actual de la colonia Guerrero, ¿no?, que tiene linde con la colonia Buenavista, con la colonia Centro, ¿no? Y bueno, aquí creo que ya le paramos porque vamos a ir a la siguiente locación. No sé si allá hay alguien que decía, no. Bueno, no vamos a entrar en más detalles. Miren, les cuento cómo va a estar la onda. Vamos a entrar por este callejoncito que casi nadie conoce, pero que está bien chido, que es el callejón de San Juan de Dios. Vamos a entrar lo más tranquilos que se pueda. No nos van correteando, no nada, nos vamos con toda la tranquilidad del mundo. Y nos vamos a parar ya nos dirá nuestras guías que anda por ahí, está Andrea y está Pati. Nos van a decir en dónde nos vamos a parar. Ahí nos esperan con tranquilidad, no nos van correteando, no nada. Disfruten la hermosa víbora de Tim Burton que lleva aquí. Bueno, nos vamos tranquilos, de ahí nos paramos y
y ya les explicamos por qué, la razón por la cual vamos a estar ahí un ratito, ¿vale? Pero nos vamos tranquilos, nadie nos va correteando, disfruten que no va a llover, temblar lo que nos hizo el paro, ¿vale? ¿Sí? Yo ahorita ya creo que 477 calorías por la bocina, ¿no? Y por Tim Burton, gracias Tim, gracias, ¿no? Estoy fit por ti. Nada, ya estamos, ¿no? Ahorita les voy a explicar un poquito qué onda. Bueno, está llegando más gente, acá estamos. Colegas. Las personas que están con no están de Tim Burton no vayan. Está chido. Ya están todos, ahora sí les explicamos qué onda, porque esta locación y porque está bien chido, estamos acá. Bueno, esta locación para Chuy es como un túnel en el tiempo, ¿no? Porque estamos en un espacio allí en Santa Veracruz que claramente viene del periodo prehispánico, colonial, ¿no? Vimos los antecedentes prehispánicos y este túnel nos conecta con el siglo XIX. Estos edificios fueron construidos a principios del siglo XX y podemos ver como cierta pretensión de organización burguesa. Fueron construidos para esta clase media incipiente en este periodo y que están ahí, ¿no? Ahorita vamos a regresar a ellos. Me gustaría, antes de que estuviéramos instalados ya completamente en el siglo XX, finales del XIX, que hiciéramos un recorrido por esta calle. Ahora, queríamos pararnos sobre la calle, pero es muy complicado porque todo el tiempo están pasando coches, hay coches estacionados de los dos lados y las banquetas son muy pequeñas. Entonces decidimos que quiera un espacio y ahora cuando salgamos y caminamos hacia el callejón del 2 de abril, tienen que hacer un ejercicio de observación, porque hay una casona de la que vamos a hablar acá. Bueno, esta calle, en este pedazo se llamaba, o en este tramo se llamaba Espalda de Santa Veracruz, y aquí hubo un proyecto para establecer un recogimiento. No sé si ubican que es un recogimiento en el periodo colonial. Un recogimiento es un espacio que se construye justo para recoger a estas mujeres que no tienen la dote para casarse, ¿no? Para poder casarse. Entonces, mientras consiguen una dote, mientras consiguen un marido, son recogidas ahí, les enseñan oficios como el bordado, el tejido y todo eso que manufacturan o hacen artesanalmente es vendido y esto es lo que va a aportar a las arcas para las chicas que van consiguiendo marido y puedan pagar su dote. Este es uno de un tipo de recogimiento y fue el que pretendía establecerse en esta calle de aquí. Hubo otros dos tipos de recogimientos para la clase de elite novohispana, en donde a ellas se les ofrecía irse a un convento, por ejemplo el convento de la Encarnación. No sé cuántos fueron a recorrido de vida y fuimos al convento de la Encarnación. Era uno de los conventos más lujosos y suntuosos que había. Evita nos dice que las que estaban ahí recogidas tenían sirvientas para que fueran a rezar por ellas, ¿no? Entonces a esta gente de la élite novohispana se le daba esa opción. Puedes irte a uno de estos conventos o puedes irte a casa de alguien que tenía un estatus alto, ¿no? Y el otro tipo de recogimientos era el recogimiento en donde iban a parar las mujeres que se dedicaban a la prostitución y que querían redimirse, o que ya estaban grandes y pues que no tenían a dónde ir o que estaban enfermas, y eran estos lugares. Sobre todo también estos lugares, este tipo de recogimiento era usado para mujeres que eran de clases muy bajas, ¿no? Entonces eran llevadas a estos lugares. Regularmente era muy mal visto que las llevaran ahí. Muchas de estas mujeres que no tenían dinero y que estaban en este proceso de divorcio o que habían sido burladas, preferían quedarse así, ¿no? A ir a este recogimiento porque se les igualaba con prostitutas. Bueno, pues uno de estos recogimientos estuvo planteado para ponerse aquí, pero no se logró porque se pedía por anticipado una renta de 10 años. Entonces el patronato que lo iba a poner no tenía esa lana. Entonces todo lo que se juntó se fue o se dio para el recogimiento de Belén, que fue muy famoso, ahí donde hoy están las escuelas de Revolución, este conjunto de escuelas en Banderas, no sé si lo ubican bien, y que este recogimiento después se convirtió en la cárcel de Belén, ¿no? Famosa. Bueno, pues este recogimiento está proyectado para estar en esta casa. Si caminamos un poquito más hacia allá y cruzamos el callejón del 2 de abril, nos vamos a encontrar con el cuartel de los Gallos. Y en algún momento del periodo colonial, ese tramo de la calle se llamó así, calle de los Gallos. Este cuartel era un
¿no? Ya no era como barrios españoles ni nada, en el periodo colonial. Su iglesia era la de Santa María la Redonda, no sé si la conozcan o hayan escuchado hablar de ella, es muy famosa aquí en el barrio. Está 2 calles para allá en Santa María la Redonda. Estaría, sí, hay un retablo de Santa Cecilia y ahí es donde hacen la fiesta, ¿no? Bueno, esa iglesia dependía de la de San José de los Naturales, ¿no? De aquí de San Juan Moyotla, que era igual de indios. Y a su vez, esa parroquia estaba ligada con el convento de San Francisco, que estaba aquí en Madero, ¿no? En la traza española. Entonces vemos cómo es que había una conexión entre los barrios y entre la traza española. El cuartel de los Gallos, además de ser un cuartel, había un espacio que se daba en concesión para que se pudieran pelear gallos y se jugaran naipes. A partir de 1723 la corona se hace cargo de todas estas peleas, o sea, administran que haya estos lugares, no solamente para pelear gallos, sino también para jugar naipes. ¿Qué es lo que se cuida en este momento? Se cuida que no se apueste demasiado, que no se vayan a la bancarrota, ¿no? Y que por esto pues se acaben las familias. Pensemos que en el periodo colonial, como hispano, lo más importante es el núcleo familiar, ¿no? Esa plaza estaba instalada casi llegando a eje central. Después, en el siglo XIX, finales del XIX, se convierte en un cine, el Cine Venecia. Y esa fachada, ese cine no duró mucho tiempo, o sea, no hay registro de él después de 1925. Lo que sí sabemos es que fue un cine de primera línea, ¿no? O sea, recordemos que siempre estaba muy marcado de qué estrato social eras y a qué lugares podías ir, ¿no? Y este de Venecia, el cine de Venecia, era de los de primera línea. Y estuvo ahí donde estuvo el cuartel de los Gallos. La fachada del cuartel ahora está en el Meteorológico Nacional. Está en un costado trasero de lo que era el Palacio del Exarzobispado. No sé si lo ubican, ahí en Tacubaya. En algún momento fue cuartel, ¿no? Cuando llegaron acá la invasión gringa. En algún momento también quisieron mudar la capital de Nueva España para allá, ¿no? Porque no había riesgo de inundaciones. Recuerden que estaba en la zona alta. Y pues allá es donde está esta fachada del cuartel de los Gallos, y que también, otro spoiler, en algún momento vamos a hablar sobre eso. Si nos regresamos, aquí enfrente, desde donde ahora están estos predios, había una gran casona a finales del periodo colonial. El registro de la propiedad, la primera vez que se vende es en 1730. Es una casa muy grande. No sé si se acuerdan cuando hablamos sobre las casas barrocas, ¿no? Que les dibujamos cómo eran estos espacios, y uno de los ejemplos era la casa de los Condes de Calimaya, donde está el Museo de la Ciudad de México. Son con 2 patios, caballerizas, el despacho del dueño, los entrepisos para los peones o los trabajadores de mayor categoría, el piso de arriba era para los dueños de la casa, y en el segundo patio estaban las caballerizas, las cocinas, y en la parte de arriba era para las habitaciones para la gente del servicio. Pues una de esas había que enfrente, ¿no? Y fue en 1730. Pensemos que esta calle de aquí para allá era como la frontera, ¿no? Tenemos ahí la teoría de todas estas fronteras que había, ¿no? Para resguardar la traza española. Una de ellas podría ser esta, y no vivía cualquier persona, ¿no? O sea, pensemos que estas casas eran para gente que era muy allegada, los allegados de los virreyes, ¿no? Otra casa que había muy parecida a esta estaba de este lado, en la esquina de Avenida Hidalgo y Eje Central. No sé si se acuerdan que en algún momento les contamos que por esta avenida pasaba el primer acueducto que hubo en la Ciudad de México y que bajaba de Coajimalpa. Entonces, llegando hacia la esquina de Eje Central estaba la fuente de la Mariscala, y luego había un sistema de tuberías, ¿no? Que llevaban agua hacia la traza española. Pues bueno, se llamaba la fuente de la Mariscala porque allí estaba la casa del mariscal, y era de este tipo de casas como las que les cuento, ¿no? O sea, la esposa del mariscal iba a tomar té y a bordar con la virreina en turno, ¿no? Y bueno, después el registro de esta propiedad llega a manos de unas religiosas concepcionistas. No hemos encontrado cómo es que llegó a manos de ella, tampoco sabemos exactamente quién fue el dueño de esa casona. Lo que sí sabemos es que las concepcionistas se lo vendieron una parte de la propiedad a un señor que se llamaba José Luis Requena. José Luis Requena es hijo de
tenía espacio para caballerizas, tenía una escalera bifurcada que llegaba a la terraza del primer piso, en donde había una pajarera y estaba el comedor de diario, le decían ellos, ¿no? Que era una especie de desayunador, así como se conoce ahora. El comedor principal, para que se den una idea, tenía espacio para 24 comensales, ¿no? En las paredes estaban talladas como enredaderas de madera fina. Las telas para las cortinas y las trajeron de París, de Viena trajeron las alfombras y de Austria, los mosaicos que revestían las paredes los trajeron y los pintaron a mano en Venecia. Entonces, para que se den una idea del tipo de casa que hubo aquí a finales del siglo XIX, José Luis Requena era de la élite porfirista, ¿no? Cuando cae Porfirio Díaz, él tiene que salir del país, pero se queda su hija. Vive ahí hasta 1960, que es cuando la casa queda abandonada, pero ya no vive nadie ahí, pero queda bajo resguardo del INA. O sea que el INA es el que está ahí como, tiene ¿cómo se llama? El resguardo de la casona. No sé, pero en algún momento el dueño o el heredero de esta gran casona dice que no se ha podido hacer mucho porque justo el INA no ha permitido, ¿no?, la reconstrucción, dice que no hay presupuesto y todo eso. Ahorita ustedes lo van a juzgar y van a ver lo que queda de la casa. Pensando en esta idea, ¿no?, en este edificio ya en el siglo XIX, pensando en la Casa Requena, pensando en este contexto del cine de Venecia, nos damos cuenta que en este momento es la colonia Guerrero, ¿no? Este tramo era parte de un desarrollo urbano burgués. La colonia Guerrero surge así, con este deseo. Si ustedes caminan, no sé si han caminado por la calle de Zarco, ya casi llegando a Sol, Luna, a Marte, van a ver que hay grandes casas porfiristas también, ¿no? De aquel lado también hubo una muy grande actividad comercial porque estaban la terminal de autobuses Buenavista. En algún momento la colonia se llama así, Buenavista, y ahí estaban los trenes, la parada de los trenes que llegaban de Veracruz. Y también en algún momento se fundaron ahí o se establecieron en donde hoy es la unidad de Tlatelolco, los talleres de los ferrocarriles. Si ustedes quieren verlos, les recomiendo que se echen la serie que tiene de fotografías que hizo Juan Rulfo. Juan Rulfo inmortalizó estos patios del ferrocarril en unas fotografías increíbles. Entonces pueden verlo ahí. La influencia de los trenes tan cerca hizo que se dinamizara el comercio en esa zona de la Guerrero, ¿no? Encontramos fondas, frigones, cantinas, hay un montonal de hoteles. Ustedes caminan por la Guerrero, casi en cada calle hay un hotel, ¿no? Pues viene desde ahí, ¿no? Y además, pues de todos los centros nocturnos que había, pero que vamos a profundizar en nuestra siguiente parada. Les digo que regresando un poquito a San Fernando, donde habíamos terminado hace un rato, ahí es donde, si contamos la historia de la Guerrero, comienza ahí, ¿no? Porque la colonia Guerrero comienza a ser construida en donde fueron las huertas y los terrenos del convento de San Francisco. Martínez de la Torre, después de las leyes de reforma, compra estos terrenos, los parcializa y los vende, ¿no? Con esta idea primero de un desarrollo urbano burgués, pero después, a partir de 1900 hasta 1930, hay una serie de migraciones que hacen que la población crezca a más del 300%. O sea, tenemos en el censo de 1900 que hay un promedio de 250,000 habitantes y para 1930 tenemos ya casi 1 millón de habitantes. Para 1935, casi llegando a 1940, hay 1.250.000 habitantes. O sea, para que nos demos idea de cómo es que la Guerrero es un ejemplo de esto, cómo es que fue superado, ¿no?, este proyecto urbanístico burgués, ¿no?, por todas estas huestes que llegaron acá a la ciudad. Pensemos que toda esta gente se instala en vecindades, en jacalones, ¿no?, incluso del lado donde estaban los patios del ferrocarril, mucha gente se queda a vivir en los vagones abandonados. Toda esta gente pues no tiene, más bien no esta gente, la ciudad no tiene que ofrecerles, ¿no? O sea, pensemos que en este periodo la ciudad no es una ciudad industrializada, no pensemos que hay grandes empresas en donde pueda ofrecer trabajo a esta mano de obra que llega, ¿no? Mario Barbosa, en un trabajo que se llama La lucha por las calles en la Ciudad de México, nos cuenta, ¿no? O sea, ¿a qué se dedicaba toda esta gente? La gran mayoría de
te enojes Chuy y sacas a beber, pero en este momento se construye, Oscar Lewis construye la teoría de la pobreza, ¿no? De la cultura de la pobreza, observando vecindades de la colonia Guerrero, ¿no? Si ustedes pueden echarle un ojo a los hijos de Sánchez, y las vecindades que observa están en la calle Magnolia, entre Héroes, Zarco, Pedro Moreno, o sea, se mueve por estas zonas de la colonia Guerrero. Lo que nos dice Lewis es que la vecindad se vuelve el núcleo más importante que da identidad a las personas, ¿no? Y también en cuentos, en literatura, en fotos de Juan Rulfo, por ejemplo, podemos ver que la colonia Guerrero en algún momento se convierte en un espacio que podríamos denominar un limbo, ¿no? Entre esta vida rural y esta vida urbana que no termina de consolidarse y a la que no se adapta esta gente, ¿no? La Guerrero como un paso de transición entre este mundo rural y este mundo moderno que todavía no llega, ¿no? En este momento. Como les dije en un principio, recorrer toda la Guerrero en este recorrido de 1 hora resulta imposible, ¿no? Pero podemos pensar, ¿no? Que nos gustaría haber recorrido desde la zona norte, ¿no? Hacia acá, el Salón Los Ángeles, por ejemplo, que fue un antiguo expendio de carbón y que cierra sus puertas cuando el petróleo acaba con la venta del carbón y es el combustible que se usa diariamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pone? Un centro nocturno, ¿no? La gente no está esperando a que alguien venga a resolverle la vida y dice, aquí está el pan. Entonces abren el centro nocturno, al ladito está la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, ¿no? No sé si se sabe la historia de la iglesia. Bueno, pues en una de estas grandes inundaciones que hay en la ciudad, un indio cacique, ¿no? Ve cómo viene sobre el agua de esta inundación un retablo de la Virgen, que todavía no es esta Virgen morena que todos conocemos, sino que es una Virgen con rasgos españoles, y que detrás de ella están un montón de querubines, o está rodeada por querubines. Entonces lo que ella hace es recogerla y justo donde está la iglesia le construye una ermita. Con el tiempo, esta ermita y las inclemencias del clima, con los temblores, con las inundaciones, esta es la historia bonita, ¿no? Se cae la ermita, entonces construyen un tendajón, como pueden, lo cubren ahí con madera y todo, y el retablo sigue ahí. Pero invariablemente, ¿no? Después del paso del tiempo, de las lluvias, de todo, el retablo comienza a descomponerse, ¿no? Entonces lo que hacen los habitantes de ahí es mandar a pintar, ¿no? La Virgen en un muro. Y se dice que han pasado, pues ¿qué les gusta? ¿No? 300 años, 400, casi 500, y ese lugar, ese retablo sigue ahí en la iglesia. Se supone que es el original. Ahora está cerrada porque fue una de las iglesias más afectadas por el sismo de septiembre. Se cayó la cúpula, pero creo que ya están trabajando en ella, ¿no? Y de ahí para acá, de este lado, en la calle de Héroes, pues está una de las grandes casonas de uno de los arquitectos preferidos de Porfirio Díaz, la casa del arquitecto Rivas Mercado. El fideicomiso acaba de hacer un gran trabajo y está con la renovación, ¿no? Y la reestructuración de la gran casa, y va a ser un centro cultural. Esto quiere decir que seguramente vamos a poder entrar, habitar esas habitaciones, ¿no? Aprendiendo algún taller, así que estén atentos para que se inscriban. En algún momento nosotros también vamos a ir a visitar. Bueno, ahí Rivas Mercado, ¿no? Su obra como más conspicua tiene que ver con la construcción de la columna del Ángel de la Independencia, ¿no? Vayan, camínenla, y todo es idea de Rivas Mercado. Desde los colores, ¿no? Que hay ahí del mármol, ¿no? La combinación es de él, ¿no? Rivas Mercado tiene 3 hijas y un hijo. Hay una hija que fue muy importante en la vida cultural de este país. No sé si saben cómo se llama. Bien, ¿saben cómo murió? Ah, bueno, déjenme contarla. No me la spoilería, por favor. Bueno, Rivas Mercado, la hija, Antonieta Rivas Mercado, fue muy importante porque fundó el patronato para que se creara la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? Además de que incursionó en el teatro, ¿no? Hizo varios montajes, ella misma era escritora, actriz, y se relacionó mucho con los escritores de ese momento, ¿no? Con los contemporáneos. Fue mecenas de Nostrosa, de
Villarrubia y muchos otros. Se casó con un inglés, pero el matrimonio no funcionó porque pues, ella quería andar en esta onda de la cultura y el inglés traía pues, como una perspectiva pues, completamente victoriana, ¿no? Las mujeres se quedan en la casa a cuidar a los niños. Y pues ella decidió separarse. Lo que nos cuentan los periodistas es que fue un periodo muy difícil porque no le daban una concesión a Antonieta Rivas Mercado. Bueno, su papá muere y ella hereda toda la fortuna y se enamora de Vasconcelos, ¿no? No puedo contar historias que me enojan mucho, con mala onda. Le financió la campaña, ¿no? Le financió la campaña de Vasconcelos, estuvo al lado de él en todas las giras que hubo y pues se dio el romance, se enamoraron. La esposa de Vasconcelos estaba en Estados Unidos, ¿no? Vasconcelos era muy discreto y al parecer todo el mundo, porque el romance se pudo dar durante todo este proceso electoral. En algún momento se empieza la persecución de los vasconcelistas. Antonieta Rivas Mercado tiene que salir de Estados Unidos, Vasconcelos se queda, él sale hasta que se da cuenta o hasta que le ha robado la presidencia, ¿no? Porque se supone que fue un robo, por eso hubo tantas protestas y todo eso. Entonces él se va a Estados Unidos, se va a París y entonces se quedan de acuerdo y Rivas Mercado también se va a París y se quedan de ver allá. Pero antes de irse, se supone que Rivas Mercado le dijo que hicieran vida juntos, ¿no? Que ya no se separaran de ella. Entonces lo que hace Rivas Mercado es ir por su hijo y en una especie de rapto se lo lleva, ¿no? A París con ella. Un día antes de que se encuentren, ella le dice que si la necesita, ¿no? Que si la quiere, que si quiere estar con ella siempre. Vasconcelos, en esta idea filosófica y profunda que tenía, le dice que ningún alma necesita a otra para existir, ¿no? Y entonces Rivas Mercado va muy desilusionada a su cita, ¿no? Le sustrae el revólver un día antes a Vasconcelos, ella lo lleva, se quedan de ver en la catedral de Notre Dame, hablan todo, él se va, le dice que se va a regresar a Estados Unidos con su esposa, y se marcha, y ella saca el revólver, se dispara en el corazón. Sus restos quedan ahí como 30 años me parece, se vence como el contrato, el plazo, y después todos sus restos son enviados a la fosa común. Fideicomiso rescata esos restos. Nos vamos a la otra locación. Entonces ya saben, no digan no eres tú, soy yo, lean a Vasconcelos, ¿no? Que era un máster de este tipo. Espérense. Cuando vamos a seguir las indicaciones de nuestras compañeras, les digo la ruta. Aquí vamos a agarrar a la derecha y vamos a caminar sobre la banqueta derecha hasta llegar a la esquina del callejón. Van a ubicarla porque hay un hotel y ya por ahí caminamos hasta llegar al mercado. Vamos a elegir un espacio en el estacionamiento donde haya mayor lugar, ¿no? Pero en la noche, que no se enteren. Del lado izquierdo, cuando vayan caminando por esta calle de Santa Veracruz, hay una fachada de lámina, ¿no? Y allí es la casa Requena. Por favor, échenle un ojo, vean. Exactamente, vamos tranquilos, disfruten este fantasma del porfiriato, ¿no? Vean. Además, el año pasado, De este lado está un espacio para que no tengan bronca. Digo, cabemos todos seguramente, no hay ningún problema. Somos, sí, ¿puedes pasar para acá? Sí, tranquilamente somos más de 200 personas, pues muchas gracias, ¿sí? O sea, en serio, qué padre, un aplauso para ustedes. No, neta, esto vendría siendo el wherever tomorrow de la copa. No, es que juntar 200 personas para un recorrido cultural, en verdad es un triunfo y se los agradecemos. ¿Allá no me escuchan? Acérquense un poquito más para acá. Miren, de este lado tenemos más espacio. De hecho, tenemos algo, mucho más espacio de este lado para que nos escuchen. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Perfecto. Oigan, pues, gracias a
Kilómetro Cero, que nos regaló revistas. Vamos a repartir revistas. ¿Qué les parece? ¿Vale? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, las que alcancen, órale, ¿no? Empezamos, no, seguro alcanzan, ¿eh? Porque nos regalaron un montón, no se preocupen. Ya me empezamos, no, es un mar de gente, muchísimas gracias, en serio. Sabíamos que iba a haber un montón de gente, pero no sabíamos qué tanta, o sea, sí es un montón. Muchas gracias. Y bueno, ya están pasando por allá las revistas. De este lado te están pidiendo. De este lado, muchas gracias. Gracias, colegas, gracias. De este lado también están pidiendo. Vamos a hacerle como en la escuela, tomen una y pasen a las demás. ¿No? Muy chido, ¿no? Qué bueno que tanta gente. No, es un montón de gente, en serio. Qué bien. No, es un mar. Y viene llegando más gente. De hecho ahí viene Saúl Hernández. No, ya se fue. Vas a ver, paquete, se lo voy pasando atrás si gustas. No, muy chido todo. Muy chido. Allá, ¿a dónde anda Andrea? Allá anda todo, sí, muy bien. Por cierto, Saúl Hernández es de la Guerrero, ¿no? O sea que no está tan jalado de los pelos que les diga eso. Una por acá, ¿sí? Un montonal de gente. ¿No te parece que vamos a hacer mi quinal? Es que dieron varios. No, pero no. Muy chingón. Qué bueno. Ahora sí. Sí, acérquense. Todavía traemos más revistas, no se preocupen. Ahorita las repartimos. Ahora sí le damos, de hecho, su traguito de agüita, mi carnal. ¿Cómo andan de calorías? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí. ¿Ya ven que Tlaloc hizo tregua? Ah, hubieran visto, estaba baile y baile como Tongolele. Y ya no bailó. Es el baile de Tongolele. La gente no sabe, pero Tongolele tiene un baile pluvial. Nada. Ahora sí, les paso. ¿Sí me escucha? Señora que nunca me escucha, ¿sí me escucha? ¿Sí? Que conste, ¿eh? La señora que nunca me escucha ya me escuchó. Ya nadie más puede decir. Sale. Ahora sí le paso a Juanito el micrófono. Bueno, después de esta historia de Rivas Mercado, quiero otra vez regresar al periodo colonial y contarles que este barrio de Cuepopan llegaba hasta donde hoy está más o menos el Salón Los Ángeles, ¿no? Iba de aquel lado hasta donde está el eje de Guerrero, más o menos, y llegaba hasta lo que hoy conocemos como la zona de la Lagunilla, ¿no? Justo en la calle de donde está el Colegio de Santo Domingo, la falsa puerta de Santo Domingo, ahí en Perú, en República de Chile ya es ahí. Y de ahí iba hasta lo que hoy es la calle de Libertad, ¿no? Que es la zona de Tepito, ¿no? La Lagunilla y Tepito. Todo esto era el barrio de Cuepopan. Pensemos que la hipótesis que maneja este recorrido es que la colonia Guerrero está en los terrenos de lo que era el barrio de Cuepopan. El barrio de Cuepopan fue muy importante porque hacía frontera con los de Azcapotzalco, ¿no? Y con los de Tlatelolco. De hecho, fue en esta zona, en el barrio de Cuepopan, donde cayó el último Tlatoani de Tlatelolco, por ahí de 1430 y tantos, ¿no? Y después México Tenochtitlán es el que se hace cargo de gobernar este lugar. Aún así, o sea, durante estos 100 años, más o menos desde que cae Tlatelolco hasta que cae Tenochtitlán a manos de los españoles, siempre hay conflictos, siempre hay una guerra continua. Ya cuando cae Tenochtitlán, ¿no? Y hay esta lucha con los españoles, en esta zona de acá, que hoy es la zona de la Lagunilla o la zona centro-baja, ¿no? Ahí por la calle de Perú, ahí se desarrollaron un montón de peleas o de batallas también contra los españoles, en donde salieron victoriosos todos los del barrio de Cuepopan, y se dice que les arrebataron muchos banderines a los españoles, ¿no? Sobre todo beneficiándose porque la zona de allí era muy terregosa, ¿no? Había lodo y todo eso. Sobre este lugar está construido la Guerrero y esta zona centro. Si ustedes se ponen a pensar entre las características de la Guerrero, esta parte de la Morelos y el centro son muy similares, ¿no? La gente que habita en estos lugares es muy parecida. No es sino hasta más o menos 1950, 1960, cuando nuestro regente de hierro, Uruchurtu Borbón,
abre el eje central, lo hace más grande, amplía la zona de la avenida Reforma hacia el norte y todos estos barrios quedan aislados, ¿no? Se pierde como esta identidad que venía desde el periodo colonial, ¿no? Y mucho antes en el periodo prehispánico, ¿no? No podemos decir que era igual, ¿no? Pero sí, estas colonias están fundadas sobre este antiguo barrio de Cuepopan, ¿no? Este carácter aguerrido, ¿no? Podríamos pensar que viene desde ahí, ¿no? Además, pues no solamente es algo bonito la colonia, ¿no? O sea, debemos pensar que también hay carencias, ¿no? Y es una de las colonias que da más población a los reclusorios, ¿no? No solo la colonia Guerrero, sino también la zona de la Morelos, que yo es Tepito, la zona de la Lagunilla. O sea, este carácter viene, ¿no? Desde ahí. Se han hecho un montón de cosas, ¿no? El fideicomiso, simplemente en esta zona, hace 20 años no se podía caminar por aquí, hoy podemos hacer este recorrido, ¿no? El fideicomiso ha hecho un gran trabajo de rescate, acaba de renovar todo el mercado y las calles, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en todas las cortinas están intervenidas por cromática, ¿no? Estas de aquí, las de aquí enfrente, los negocios están abiertos, pero sobre esta calle también hay. La historia del mercado, bueno, esta plaza, que hoy conocemos como 2 de abril, es una de las más viejas también desde el periodo colonial. En algún momento se llamó Santa Clarita y luego se llamó de Juan Carbonero. Se caracterizó siempre por esta actividad comercial que hubo. Había expendios de carbón. Y además este mercado fue el primero que hubo para abasto minorista, ¿no? Se abre ya como mercado oficial en 1902. Hace una semana fue el aniversario, ¿no? El 2 de abril, cumplió 116 años. Pero antes de eso ya había tendajones acá, ¿no? O sea, todavía no era un mercado reconocido, pero había ya tendajones de madera en donde el comercio se desarrollaba. Es un lugar importante y que tiene registro desde Alejandra Moreno Toscano, ¿no? Lo registra cuando es la escena trágica, por ahí en 1915, ¿no? Y nos dice que la gente deambulaba entre los mercados de la Lagunilla, el de San Juan y el del 2 de abril, ¿no? Buscando comida porque no había, ¿no? Recordemos que la ciudad no se permite que entre, no haya abasto, pues, ¿no? Entonces, otro de los grandes personajes que salen en la literatura y que se menciona el mercado es en la novela de Elena Poniatowska, Hasta no verte Jesús mío, ¿no? Esta indígena oaxaqueña anda caminando por aquí, ¿no? Después de que llega con los revolucionarios. El mercado, en un inicio, si ustedes ven la arquitectura, es muy diferente a los mercados tradicionales. Tiene una estructura muy alta porque en un principio fue ideado para que fuera el taller de los tranvías, ¿no? Al final se decide que no. Se decide que es un mercado y además se le pone Mercado 2 de abril y a la plaza también en reconocimiento a esta batalla donde gana Porfirio Díaz, ¿no? Contra los conservadores. Sin embargo, este taller que les cuento sí se puso y se puso de aquel lado. No sé si todos lo alcanzan a ver o ahorita que nos movamos lo van a poder ver. Es ese rojo que está ahí, ¿no? De tabique rojo. Ahí se puso el taller y además ahora es un espacio cultural, ¿no? Que ha hecho y ha involucrado a toda la comunidad de aquí de la colonia, ¿no? Se llama La Nana, la fábrica de las artes. Hay un montón de talleres, cuando ustedes quieran venir pueden ir y tomar uno, ¿no? Tienen un costo de recuperación que la neta no es muy alto. También en por ahí de 1990 se hace el proyecto, María Rojo a la cabeza, de recuperar el proyecto cultural del Salón México, ¿no? Y se le renombra ahí como Salón México. Se hacen un montón de fiestas, ¿no? De danzón, todo esto, pero también se vuelve un foro para los jóvenes. Entonces, no sé quiénes de aquí, que ya no son tan jóvenes, más o menos como de mi edad, ¿no? Vinieron a los toquines de ska ahí, ¿no? O a los raves de música electrónica. Se volvió un espacio también para toda esta nueva banda que buscaba un espacio para escuchar esta música y bailar hasta el cansancio, ¿no? ¿Quién era Juan Carbonero? Es una leyenda. Este personaje es alguien que ayuda a los insurgentes, ¿no? Juan de Dios Pesa nos lo describe como este
tipo que viene de la sierra, de la montaña, súper fuerte, ¿no? Así cafecito, dice Chuy, y se dedica a traer el carbón a estas carbonerías. Se le interceptan los insurgentes, uno de los comandantes lo intercepta y le dice, ¿sabes qué? Que necesitamos de tus servicios. Él le dice que cómo, ¿no? Que él no puede porque pues no sabe nada del arte de la guerra. Y le dice, no, justo te queremos como mensajero, queremos que entre el carbón lleves toda la mensajería, ¿no? Y él acepta y entonces le dan una carbonería aquí para que él administre y estos insurgentes tengan un espacio fijo en donde llegue la correspondencia. Al final es descubierto y es condenado a muerte, ¿no? Y la colonia Guerrero, ya después de todo esto, también se ha caracterizado por ser un espacio en donde ha habido un montón de lugares para ocuparse en el ocio, ¿no? Desde 1900, 1910 encontramos un montón de teatros, un montón de cines, un montón de pulquerías, un montón de figones, un montón de fondas, un montón de cantinas y de salones de baile, ¿no? Se caracteriza, ¿no? Porque alberga a muchos de los salones y de todos estos que les acabo de decir, en donde iba la gente que no tenía mucho dinero, ¿no? Es decir, las clases bajas. Y que de 1900 más o menos a 1910 a 1950, 1960, ahorita vamos a profundizar en eso, se crea todo un nuevo paradigma, ¿no? Lo que se quiere en la Ciudad de México y en México en general es una ciudad moderna, ¿no? Todo mundo lo que pretende es el orden y se quiere acabar con la embriaguez sin sentido, con la delincuencia, y entonces todo lo que hace la clase baja, la forma de divertirse, la forma de disfrutar el espacio, la ciudad, la noche, es mal vista por estos cronistas, que es donde regularmente es el medio por donde se transmiten los valores burgueses, ¿no? El deber ser del ciudadano moderno en México o es igual al valor de la burguesía, ¿no? ¿Quién establece estos valores? Nuestra autora, que nos acompaña hoy, Gaby Pulido, ahorita nos va a decir más o menos por dónde va la cosa, pero desde la Iglesia Católica, ¿no? Desde Roma vienen disposiciones en donde se dice el cine tiene que ser de tal forma, el teatro debe de ser de tal otra, ¿no? De modo que represente los valores de la Iglesia, porque es el mejor camino que se debe seguir para encontrar un orden y que el país sea pues moderno y a la vez católico, ¿no? Que esté bajo las buenas costumbres. No sé qué tanto siga ahora, la verdad no puedo cuestionarme esas cosas, ¿no? Ustedes ya cada quien haga el ejercicio, ¿no? Pero sí es muy mal visto lo que se hace en las clases bajas y cómo se divierten. No tanto porque beban, no tanto porque salgan a bailar, ¿no? La gente de dinero también lo hace, tiene sus salones en Bucareli, no tiene sus pulquerías, pero tiene su salón, ¿no? Sus salones, sus cantinas de lujo. El asunto es que no hay orden en esta clase baja, ¿no? O sea, todo el tiempo hay pleitos, todo el tiempo hay muertos, todo el tiempo hay peleas, ¿no? Y aquí junto a ese edificio donde está la gárgola estaba el Salón México, ¿no? Que es un claro ejemplo de estas diversiones que yo les comento. El Salón México, mejor conocido como el Marro, ¿no? ¿Saben por qué le decían el Marro? Porque se supone que cuando tú llegabas el olor te pegaba como un marro, ¿no? O como un martillo. O sea, era tan fuerte el tufo, ¿no? Que te noqueaba. Entonces, el Salón México tenía 3 espacios, ¿no? 3 salones de baile que se conocían en términos generales como el de mantequilla, el de manteca y el de cebo. Ustedes ya se imaginarán qué tipo de gente estaba en cada uno, ¿no? Regularmente los cronistas nos dicen que en el de mantequilla, sobre todo, venían pues, los intelectuales, los diputados, extranjeros que venían a hacer el tour, ¿no? En el de manteca, pues estaban lo que hoy conoceríamos como los godines, ¿no? Esta gente que tiene dinero para rentarse un traje, para montarse una chamarrita ahí que se robó, que se encontró, que pudo comprar, y ahí la pasaban bien en ese salón. Y el salón de cebo, pues ustedes, para que se den una idea, se dice que había un letrero en este salón que decía así: por favor, no tirar colillas porque las damas se queman los pies. Entonces, era la gente de más baja categoría social o de estrato social la que estaba en ese salón. Se dice que este salón jamás dijo, a ver, tú como vienes vestido te
te toca tal salón, a ti tal otro, sino que la gente llegaba, se reconocía con sus iguales y ahí se instalaba a pasarla bien. Otro detalle muy curioso que se dice es que las mujeres no pagaban, ¿no? No pagaban entrada. Entonces, cuando tú llegabas al guardarropa y dejabas, regularmente estaba lleno de bolsas de pan y de leche, ¿no? Porque había señoras que en ese interín de ir por el pan y la leche se metían a echarse un baile a toda carrera y ¡pum!, se iban a su casa de nuevo, ¿no? En estos lugares, ¿no? La colonia Guerrero igual tenía así muchos salones de baile. Se supone que había un recorrido de 7 salones donde terminaban aquí en el Salón México, ¿no? El Salón México y todos los salones de baile operaban de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana. Es hasta el periodo de 1955, 60, otra vez con el Churtu Borbón, que hace la disposición para que se cierre a las 11 de la noche. Entonces acaba con toda esta vida nocturna por algún tiempo, ya después regresa. El recorrido habla sobre pleitos también, ¿no? Me gusta mucho un ejemplo que encontré en el libro de Gaby, ¿no? Porque a lo mejor está fresco en la memoria colectiva, ¿no? No sé si ustedes han escuchado de las goteras, estas que acabaron con Espectrito y Mascarita Sagrada. Bueno, pues desde 1940 había una banda que se les llamó así de cabareteras, ¿no? En donde se dedicaban a poner anestésicos en alguna bebida o hacían un acuerdo para salir de ahí, irse al hotel y ahí le ponían en la copa, en un vaso de agua y los dormían, les robaban todo y al otro día él amanecía, iba a reclamar y le decían que lo había perdido, se había gastado todo el dinero en la borrachera y todo. Hay un ejemplo del salón de baile Rembrandt, del cabaret Rembrandt, que estaba aquí en la colonia Guerrero, que viene en el libro de Gaby, ustedes lo van a poder leer si lo compran, por favor háganlo. Bueno, ahí hay el ejemplo de un mecánico que vive en la Doctores. Ahorró su dinero, guardó todo lo que pudo y su idea era irse a Estados Unidos, comprar un coche y traer ropa para su familia. Pero se quiso dar una despedida antes de irse. Entonces fue al Rembrandt y cotorreó todo lo que pudo. Al otro día despertó en un hotel sin nada de dinero, ¿no? Se supone que la policía secreta pudo rastrear quién lo robó y si le recuperaron una parte de su lana. Eso es lo que se dice, ¿no? Quien lo publica, Gaby ya nos contará, pero quien lo publica es el magazine de policía, ¿no? O sea, es una publicación de la policía misma. Y como hay muchos ejemplos así, ¿no? De pleitos, de ficheras o de cabareteras, ¿no? Que no se confunda, porque Gaby nos aclara perfectamente que una cabaretera no siempre es una prostituta, ni una prostituta siempre es una cabaretera, ¿no? Entonces, en este que yo les cuento, las cabareteras se peleaban por el cliente, ¿no? Decían, no, pues es que aquí me va a dejar dinero, y entonces la otra, no, pero yo lo quiero, yo lo vi primero, y se peleaban, ¿no? Era como una constante. De la misma forma, o sea, del otro lado había hombres que se peleaban por una chica, ¿no? Y que llegaban al duelo, se salían, y era muy, muy rápido, o sea, había balazos o había cuchillazos, pero para esto Gaby nos va a contar, ¿no? Está con nosotros, vamos a presentar su libro. Gaby, mi camarada Chuy va a hacer la presentación y un aplauso a Gaby. Les voy a explicar rápido. Teníamos muchas ganas, de subirlos a este forito que se está haciendo en el 2 de abril, es un foro que está de este lado, pero ustedes son más de 200 personas y no caben, en serio, ya siendo el famoso ojo de buen cubero, ¿no? Ese que solamente tiene el mexicano, ¿no? A veces así, a ojo de buen cubero, yo creo que estamos pegándole casi a las 250 personas, entonces no vamos a poder subir. Ahí queríamos presentar el trabajo de Gaby, agradecerle a Gaby Pulido porque así se la aventamos a la brava. ¿Qué onda? ¿Te avientas la presentación del libro? Y Gaby, como es toda una guerrera, dijo sí. Sí, luego. Entonces yo agradezco mucho, es un trabajo que surge a partir de su tesis doctoral. Ella es orgullosamente egresada
egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tuvo un pasado oscuro en la UNAM, pero después se reivindicó. Y bueno, hace un libro en donde se hace un mapeo de estos focos rojos, ¿no?, que hay en la ciudad en la década de los 40s y los 50s. Y lo más interesante, lo que a mí me fascina del libro de Gaby, es esta situación de cómo habla de que hay ciudades en una ciudad, ¿no? Están varias ciudades en una ciudad, y nos habla a partir de Las Fuentes, que es este magazine de policía que es formidable, ¿no? Nos habla de cómo se empieza a construir una idea de una ciudad llena de vicio y de pecado, pero obviamente yo lo voy a contar muy mal, ¿no? Y no quiero tirar spoilers, entonces pues le doy el micrófono a Gaby Pulido. Súper halagada, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jesús, gracias al fideicomiso. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? ¿No? Más o menos, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar estas palabras. En realidad yo he presentado el libro en algunos lugares del centro, y más que enseñarles, yo me he enseñado la gente que vive el centro y que vive en el centro. Entonces me he convertido, como dicen en la película El Son del Mambo de Dámaso Pérez Prado, dicen que era un coleccionista de sonidos. Pues yo me estoy volviendo una coleccionista de anécdotas de la gente que vive en el centro histórico y que tiene cantidad de anécdotas referentes a la vida nocturna y a la vida cotidiana en general, ¿no? Me pasó muy recientemente, muy cerca del Museo de la Mujer, por ahí donde están las oficinas del fideicomiso en República de Argentina, una señora que me estuvo contando de su infancia cercana al anillo de circunvalación, cómo fue su infancia cuando empezó cuando empezaron a ampliar las calles, cómo ella misma sentía así dolor de ver cómo quitaban las jardineras, metían los ejes, en fin, estas anécdotas a mí me interesan mucho, y creo que hay que sentarse con la gente que vive aquí, que vive la cotidianidad del centro, y ver exactamente sus vidas, ¿no? Sus vidas, reconstruir a partir de ahí esas ciudades, ¿no?, de las que mencionan. Bueno, yo escribí este texto, se convirtió en un libro que se llama El Mapa Rojo del Pecado, Miedo y Vida Nocturna en la Ciudad de México, para hacer un trabajo de tesis de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que sin duda, no, por supuesto, ahora alma mater, ¿no?, prófuga de la UNAM, en muchos sentidos, porque nunca hubieran aceptado que yo hubiera hecho este trabajo en la UNAM, la verdad. ¿Quién iba a hablar de tongolelismo, de pachuquismo? Eso no es serio, ¿no? Para muchos historiadores eso no es serio, y sin embargo para mí ha resultado así fascinante ver cómo las vidas de la gente de a pie, ¿no?, que es de la que no hablan mucho en los libros de historia, es de la que hay que hablar ahora, es la que hay que tomar en cuenta. Esto que decían de las mujeres, por ejemplo, ha sido encantador, así maravilloso conocer la cantidad de señoras que les encantaba irse a bailar, se metían a los salones, como dice Juan, ¿no?, aquí el guerrero de la Guerrero, se metían a los salones, bailaban y nada más iban a bailar, eso era lo que les gustaba, se escapaban de sus casas, se escapaban de la mirada del papá, de la mirada del marido, se iban a bailar, no le iban a poner el cuerno al marido, tampoco se iban a emborrachar, iban simplemente a divertirse. Y bueno, un poco ese libro de lo que trata es de cómo se empieza a construir una visión negativa acerca de la vida nocturna en la ciudad, pero todo tiene su razón de ser. En los años 40, así este es el mapa rojo del pecado, a mí me interesa mucho la gente que lo lee, los comentarios que se hacen al respecto. Tiene un mapa, efectivamente hay un mapa en el interior que no es de ninguna manera exhaustivo. Me he conocido a señores que me dicen, oiga, usted colocó tal antro en tal lugar y perdóneme, pero no estaba en tal lugar, estaba en tal otro. Entonces, bueno, es un mapa que hay que ir mejorando, que hay que ir perfeccionando con la mirada justo de la gente que vivió esa época. Lo que yo hice fue revisar una revista, un suplemento del periódico Excelsior, que se llamó Magazine de Policía, que era un periódico de nota roja, el primer gran periódico de nota roja de la ciudad, que no alcanza a ser esta nota roja que ustedes recordarán que veíamos en las portadas de Alarma, de la revista Alarma, porque no era un amarillismo sino sensacionalismo, y entonces justo se inventó el magazine un discurso del miedo en
torno a estos lugares de vicio y perdición que eran los centros de baile, los salones de baile, los cabarets, bueno, donde se practicaba la vida nocturna en la ciudad. Una colonia muy importante para, digamos, para dibujar ese mapa es la Guerrero, sin duda alguna. El mapa abarca, digamos, hasta Nonualco en el norte, la Guerrero, la zona centro y alguna parte todavía de la colonia Roma. Todavía encontramos algunos lugares como burdeles, sobre todo de mucha categoría, en las afueras de la ciudad, que eran precisamente burdeles que pertenecían al hermano del entonces presidente Ávila Camacho en los años 40. Pues la verdad, la colonia Guerrero es un lugar paradigmático, ¿no? Yo creo que es un lugar que hay que conocer. Me alegra muchísimo que estén llevando a cabo estos trabajos de reconstrucción, de dar esta mirada más de la vida cotidiana de la Guerrero. Creo que hay que hablar más del Salón México. Precisamente hay muchas noticias del Salón México aquí. Del Salón México se le llamaba un cabaretucho de cuarta, ¿no? Se decía que estaba plagado de lo peor, de lo más decadente del mundo, de la vida de la gente, de la sociedad mexicana. Era la que asistía allá al Salón México, pero gracias a estas crónicas que trataban de dar la impresión de lo mala que era la vida nocturna, de lo negativa, de lo decadente, de que uno se encontraba lo peor, nosotros los historiadores tenemos datos para reconstruir cómo era la vida de la gente, ¿no? Y así como en su momento trataban de hacer la propaganda negativa, y como ustedes saben, cuando se censura algo, lo que se está haciendo es invitarnos a conocer, ¿no? Entonces, igual, cuando se trató de hacer esta propaganda del miedo, lo que nos legaron precisamente fue una gran cantidad de información muy importante, muy interesante, para hablar precisamente de estas comunidades, de gente de a pie, de la que poco se habla en otro tipo de documentos, ¿no? Entonces, para nosotros fue así increíble encontrar este magazine. Todavía en Excelsior se conserva casi completa la colección de esta revista. Hay anécdotas fascinantes acerca de la vida nocturna en la Guerrero. Como decía Juan también hace rato, cuando los regentes de la ciudad se proponen embellecer la ciudad y entonces empiezan a aplicar estas políticas de higiene social para que se vea bonita, para que lo feo se salga de los lugares de donde se tiene que ver bonito, proponen un proyecto en los años 40 que se llamó el Proyectazo, que duró más o menos tres gobiernos de Fernando Casas Alemán, primo del presidente Miguel Alemán, y del multimensionado aquí por nuestro querido Juan, Ernesto Peralta Uruchurtu, el regente de Hierro. Este proyecto lo que pretendía era crear que Paseo de la Reforma se volviera la gran avenida que mostrara la cara más moderna de la Ciudad de México, ya que llegaba hasta Palacio Nacional y ya era el centro administrativo por excelencia. Entonces, todos los lugares que estaban colocados en la zona de lo que es ahora Paseo de la Reforma, los expulsaron de Paseo de la Reforma. Simplemente cerraron todos los lugares que afeaban, y algunos de ellos, la mayoría, eran centros nocturnos. Entonces los fueron mandando hacia la periferia. No cerraron, se fueron solamente de lugar, ¿no? Los gerentes les cambiaron de nombre, los pusieron en otra dirección y tuvieron igual una vida plena, en el sentido de que estábamos viviendo, como decía Carlos Monsiváis, la gran época de oro de la vida nocturna, ¿no? Uno de estos lugares fue la Carpa Amargo. No sé si ustedes han oído hablar de lo que fue la Carpa Amargo. Hubo muchas carpas por aquí. La Carpa Amargo, que ahora ocupa este espacio donde estuvo la Carpa Amargo, el Teatro Blanquita. La Carpa Amargo fue, el dueño de la Carpa Amargo fue un empresario que se llamó Félix Cervantes, casado con una bailarina segunda tiple, Margo Su, que después se dedicó a escribir acerca de la vida nocturna, la gran Margo Su, y por eso la Carpa Amargo tenía el nombre de Carpa Amargo. Una de las razones por las cuales la Carpa Amargo fue famosa fue porque descubrió a muchos artistas. Entre ellos descubrió a Dámaso Pérez Prado, ¿no? Que yo estoy segura de que muchísimos de ustedes aquí conocen la historia de don Dámaso, que empezó en la cumbre y terminó terminó en la pobreza, terminó muriendo muy solo en las calles precisamente de la colonia Guerrero. Aquí murió en los años 80. Cuando Félix Cervantes
y Margot Su empiezan a oír de la llegada de Dámaso Pérez Prado a la Ciudad de México, al Salón Brasil. Les da mucha curiosidad y quieren saber quién es este personaje que les han dicho que enciende la escena de baile de tal manera que no se había visto en la Ciudad de México, y se dan a la tarea de ir a conocerlo. Entonces lo van a ver al Salón Brasil, les encanta su propuesta musical porque realmente Dámaso Pérez Prado era un genio musical, y les encanta y le ofrecen trabajo en la Carpa Margo. Entonces Margot Su contaba en sus anécdotas que su esposo le dice: sí te vamos a contratar, pero lo primero que tenemos que cambiar es cómo te ves, ¿no? Porque con ese suétercito café pareces un maestrito de escuela, entonces te vamos a poner el look del entonces actor norteamericano Cab Calloway, para que se viera como un negro, como estos negros que salen en las películas norteamericanas de esa época. Y bueno, así es como llega Dámaso Pérez Prado a la escena de la Carpa Margo, y de ahí explota, por supuesto, su fama hacia el cine, hacia todos lados, y no hay lugar a donde no se interprete mambo que no se caliente por completo la pista, ¿no? Cualquiera de nosotros que ha bailado mambo, pues sí, la verdad es que es toda una experiencia estar en un lugar cerrado, donde hay mucha gente, donde tienes que bailar en muy poco espacio, y estás bailando ese ritmo que es un ritmo frenético, así le decía Margot Su a ese ritmo de la Carpa Margo. Pero también se da otro fenómeno, aparte del mambo y de Dámaso Pérez Prado, surgen las exóticas, ¿no? Aquí hay algunos dibujos de cabareteras, la imagen de la cabaretera, que es tan frecuente, o que fue tan frecuente en el cine de oro en el cine de la época de oro mexicano, ¿no? Esta imagen de la cabaretera tiene también su origen histórico. Las cabareteras surgen cuando se prohíbe la prostitución en la Ciudad de México. Las prostitutas empiezan a practicar su oficio al interior de los cabarets, y surge esta imagen de la cabaretera. Por eso se piensa o se asocia en la época a las cabareteras con el ejercicio, con el sexo servicio, como le llamamos ahora. Sin embargo, como bien hacías tú la precisión, no todas las cabareteras eran prostitutas, muchas de ellas eran ficheras, que no necesariamente las ficheras estaban ejerciendo el oficio de la prostitución. En fin, allá hay toda una categoría, y surgen miles de imágenes, cientos de imágenes que podemos encontrar en las páginas de la Nota Roja. A las exóticas se les decía cabareteras, pero las exóticas, ¿qué eran? Eran bailarinas. ¿Quién no ha oído hablar de Tongolele? Todos, bueno, muchos de nosotros, ¿no? Tenemos la imagen de Tongolele. Ahorita tú decías que te ibas a poner a bailar como Tongolele, tú, Jesús, que estábamos bailando el baile de Tongolele para detener la lluvia. Bueno, Tongolele, ustedes saben, llega a México en el año 1946, cuando todavía era una niña para los parámetros de la época. Tongolele llega a los 13 años, 14, aquí cumple los 15 años, y apenas entre los 15 y los 16 años empieza a ser famosa en los escenarios interpretando estos bailes, que eran unos bailes que no eran bailes afrocubanos, tampoco eran bailes tahitianos. Entonces ella ya creó un estilo de baile que luego lo copiaron y lo copiaron y lo copiaron en otros escenarios. Sin embargo, ella fue como la introductora. Entonces en la época se hablaba de que había una epidemia de tongolelitis, de que la gente estaba tongolelizada, de que iba a haber una tongolelización completa de la sociedad si no se detenía las exóticas, ¿no? Y entonces pues surge incluso todo un vocabulario, todo un diccionario, porque a la imagen de la cabaretera y de la exótica también se la asocia con la del pachuco, ¿no? Que aquí tenemos un pachuco dibujado, y que veo aquí algunas personas que incluso vienen vestidas como pachucos. Esta imagen del pachuco aquí en la Ciudad de México se retoma, digamos, del imaginario norteamericano, pero aquí adopta sus propias características. Entonces el pachuco está relacionado también con el mundo de la prostitución. Es el padrote, el tarzán, el cinturita, pero también es este personaje que adopta los patrones, sobre todo de la imagen de Tintán, y se dedica a bailar en los salones de baile. Entonces se transforman. Por ejemplo, en Salón México hay muchas anécdotas de obreros que venían de las fábricas de San Ángel con sus maletitas al Salón México, en el tranvía, llegaban, se cambiaban, se ponían su atuendo pachuco, bailaban y bailaban y bailaban y bailaban, y a las 5 de la mañana que cerraba el Salón México tomaban de regreso su tranvía hasta la fábrica, donde se volvían a poner su overol. Hay cantidad de anécdotas de este tipo, por lo cual se dice también
se decía o se dice que en los salones de baile lo que se practica es la verdadera democracia, ¿no? Ahí nos reunimos todos, seamos de la clase social que seamos, aunque había por supuesto salones de primera categoría, que eran estos salones que eran, los dueños eran los empresarios de Televisa, ¿no? De los entonces y de los de ahora, y también había estos salones que se les trataba de impregnar de estas ideas del cabaretucho decadente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es a grandes rasgos esta ciudad tan fascinante, que a la vez que nos fascina, también de pronto nos repele un poco, nos da miedo también, pero creo que, bueno, finalmente allí donde se practica el baile, donde se practica la vida nocturna, donde se ejerce este ejercicio de verdadera democracia, creo que es ahí donde tenemos que poner más énfasis, recuperar estos espacios, recuperar nuestras plazas, como lo han hecho con la Alameda aquí de Valderas, ¿no? Que es interesantísimo, va uno, se pone a bailar, ahí están las mesas de los exboxeadores, te sientas a platicar con ellos, recoges anécdotas. Les digo, igual que Pérez Prado, coleccionista de sonidos, yo me estoy volviendo, y si alguno de ustedes tiene, me encantaría escuchar todas las anécdotas que tengan relativas a esta vida que todavía tenemos y que, bueno, pues estamos reconstruyendo de muchas maneras, ¿no? Así que muchas gracias por escucharme, no es un placer estar con ustedes, y gracias a mis amigos por haberme invitado. Y arriba la... Muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Vamos a regalar el libro del mapa rojo del pecado, ¿les va? Bien, vamos a regalarlo, obviamente ya tenemos todo, para que quede entre nosotros. No, es cierto, vamos a regalar 2 libros del mapa rojo del pecado. Muy bien, muy bien. Oigan, nada más decirles una cosa, ahorita platicamos, nada más decirles que ahorita obviamente Gaby pues nos está regalando un montón de información, pero el libro tiene muchísima información. De hecho, por ejemplo, lo de la caricatura es brutal. Ahorita esta Gaby se enfocó en el magazine de policía, pero trae todo un estudio de la caricatura y cómo empiezan a normalizar este tipo de cosas a través de la caricatura, y empiezan a generar una narrativa entre prensa, cine y caricatura, ¿no? De qué eran esta ciudad del vicio y del pecado que le llama Gaby. Entonces el libro es formidable. Ahorita regalamos 2 libros gracias a Gaby, que nos regaló otro ejemplar más. Y bueno, le paso el... Ok, ahorita damos, sí, ahí en el blanquito vamos a dar la mecánica para lo del libro, y también en la intervención histórica, así como Gaby no vino como académica que es, porque ella es una académica, viene al espacio, ¿no? Intervenir el espacio históricamente, también intervención histórica tiene este objetivo de traer a la gente que es parte del espacio histórico, y actualmente pues nos están haciendo un favor, ¿no? De platicar una persona que ha estado aquí por 5 generaciones. No llegó, joder. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a sacarle una entrevista. Es que era increíble porque nos iba a platicar de todos los rateros, ¿no? Pero les juro que hacemos un videíto para explicarles de esta onda de ladrón, ¿no? Es que en serio la señora es un agasajo escuchar a la señora, pero lamentablemente ya no se pudo. Va. Sí. No, lo tenemos acá. Me dice Juan que mejor hacemos aquí la dinámica, pero yo creo que allá en el blanquita, porque también 2 camaradas que de manera completamente altruista llegaron y nos dijeron, yo quiero bailar mambo, ¿no? Así literalmente. Entonces nos vamos a la siguiente locación y vamos cómo bailan mambo los colegas, ¿vale? La semana pasada... ¡Vero! Pues la verdad es que es muy difícil reconstruir como el origen de la palabra congal. Lo que he averiguado, no sé aquí si Gaby sepa más, ¿no? Aprovecharla que estás,
es que, bueno, viene como de un origen africano y que tenía que ver con estos burdeles en donde se comenzaba a bailar estos nuevos ritmos, ¿no? Africanos. Entonces, bueno, es lo que he averiguado. No sé, la palabra congal aparece en el diccionario ya hasta 1940 por ahí, porque la estuve buscando los diccionarios de la época colonial y no aparece. Entonces, no sé si el historiador de la Ibero que encontró el congal allá en Vizcaínas, pues tuvo un desfase anacrónico al referirse a congal como... Ustedes tres, la primera que responda correctamente cómo se llamaba René de Tongolele. Perfectamente bien contestado. Le llevamos. Sí. Otro. No, ustedes ya perdieron. Sí, pero hacemos otra dinámica. Sí, hay más de 200 personas. ¿No? A ver. ¿Cómo se llamaba? Muy bien. Entonces tú ya te ganaste tu libro. Ahorita le echan la poderosa. ¿Cómo se llama? Rafael Martínez de la Torre. Ah, la señora. Yolanda Montes. Yolanda Montes. Muy bien, ok. Entonces hacemos otra pregunta, la misma dinámica, Pónganse listos. ¡Órale, cortes! A ver, colegas, los tres primeros que levanten la mano, que conste, y de ahí viene, es como el proceso de selección natural de Darwin. A ver, los tres primeros que levanten la mano y que sepan en dónde se suicida Antonieta. 1, 2, 3. No manchen. Presos políticos. 1, 2, 3. A ver. Pero ella ya participa. ¿Sí? Sí, es que sí tiene razón. Pero tiene razón, no dijimos, no está. Miren. Ok, a ver, espérenme. Vamos a ver. ¡Rápido! Las tres contestaron bien, ¿vale? Es la Catedral de Notre Dame, ¿no? Bueno, ahora viene la de veras, ¿vale? La que baile mejor. Ustedes quieren bailar, ¿no? ¡Hagan rueda! ¡Hagan rueda, señores! Nombre, dirección y teléfono de Tongolele, dicen. A ver, ellas tres. La primera que me conteste bien, que levante la mano, de las tres que estén aquí, que levante la mano, de ellas tres. ¿Quiénes le vendieron el terreno a José Luis Requena? A ver, les damos la cuenta de protección. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¡Fuera! Ni modo, las tres quedaron fuera. Ahora pasan los tres. Pues. Este es peligroso, yo estoy seguro que sí. Ella también. En orden, ¿quién fue el primero? El de gorrita. Después Alejandro y después ella. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pero que respondan. Tienen derecho a la siguiente pregunta. Sí. Y que baile. Sobre Teatro Blanquita. Esta Gaby se nos adelantó, nos contó la historia, pero lo que a mí me gustaría contarles es que toda esta zona, o sea, la Guerrero, lo que hablamos sobre los salones de baile y todo, también se dio un fenómeno que tenía que ver con la carpa. No sé si han escuchado hablar. O sea, la carpa
nos contó Gaby, la del Bombay, que después se estableció igual en un lugar, en un edificio, pues, en la esquina de Ecuador, ahora creo que ya no abre. También estuvo la carpa del Buen Tono, y así podemos enumerar un montón de lugares que estuvieron ahí. Este arte de la carpa decae un poco a partir de 1930, 1940, para cuando el Teatro Blanquita ya se consolida, son pocas carpas las que ya quedan. Entonces, el Teatro Blanquita debemos verlo como un espacio heredero, ¿no?, de todo el arte de la carpa. No es hasta... Bueno, fue muy criticado también, ¿no?, pero también fue el primer lugar en donde se le dio espacio para estos shows de travestis, ¿no? Francis abarrotó por mucho tiempo el Teatro Blanquita. Se dice, algunos cronistas cuentan que cuando muere Francis también se muere el arte de la carpa, ¿no? A partir de ahí el Teatro Blanquita se convierte en un espacio de conciertos, sobre todo, ¿no? Hay conciertos, espectáculos para niños, ¿no? Desde Barney hasta Dora la Exploradora, y así, ¿no? Ahora hay un litigio ahí, lo que nos dicen algunos textos urbanistas es que hay un problema de lana, ¿no? Hay alguien que quiere comprar el predio, pero todo queda, o la decisión no del Teatro Blanquita, queda en la heredera de Margot Zuk, que su hija está Blanquita, ¿no? Veremos qué es lo que sucede. Pero este espacio no siempre fue el Teatro Blanquita, ¿no? Tiene toda una historia atrás, que comienza en la segunda mitad del siglo XIX y que nuestra colega Evita nos las va a contar. Además de que le encanta a Ricardo Bernal, ¿no? Muchas gracias, Juan. Sí, me encanta la historia del payaso que les voy a contar. ¿Se oye ya? A continuación. ¿Se oye ya? Acérquense tantito para acá. Se pueden acercar un poquitito porque la bocina tampoco Nos abrimos, ¿va? alcanza. Primero nos acercamos y ahorita que ya se echan el mambo nos abrimos tantito, ¿vale? ¿Va? Órale. ¿Ya escuchan mejor? ¿Sí? Bueno, lo que nos contaba mi colega Juan es la historia del Teatro Blanquita, pero me gustaría que hiciéramos todavía el ejercicio de unos años atrás, tras terminar el siglo XVIII, 1780, 1790, en la Ciudad de México empezaron a llegar nuevas diversiones públicas, entre ellas el circo. Tenemos registro en el Archivo General de la Nación de un circo, por ejemplo, norteamericano que se establece aquí ya para esa época, y el circo llegó para conquistar todo el siglo XIX mexicano, en la Ciudad de México. Se dice que las dos grandes diversiones del siglo XIX fueron la ópera, con las divas italianas cantando en los grandes salones también, y por supuesto el circo, que atrajo a un grupo mucho más numeroso en cuanto a personas públicas. Y bueno, los primeros circos, no se los imaginen con estas carpas que les voy a contar. Los primeros circos fueron en los vecindades, en los patios de vecindades. Se les llamaba las maromas, los patios de maroma. Allí la gente se adueñaba en las vecindades, en los patios, y montaba acrobacias, maromas. Se exhibían a veces animales exóticos que llegaban por primera vez a México, ¿no? Entonces eran como estas rarezas que empezaron a llamar mucho la atención de la ciudad y que llegaron para quedarse. Por ahí de 1858, en la época de Maximiliano, se establece ya en el convento de San Francisco, que fue ya totalmente fraccionado por las leyes liberales, rematado y vendido. En el templo del convento de San Francisco, ahí en la avenida Madero, se establece el circo Chiarini. Giuseppe Chiarini era un circense italiano que traía como toda una visión muy moderna y muy empresarial del circo para llevarlo a todo el mundo. Y digamos que fue el circo de la época de Maximiliano, tenía palcos para Maximiliano y Carlota y todo. Claro que cuando gana Benito Juárez también ponen palcos para Benito Juárez y su esposa. O sea, de donde fuera no había problema mientras seguía el circo.
a Nueva York y de Nueva York llegan a México. En 1866 van a debutar con el Circo Charini allá en la Avenida Madero, donde era el convento de San Francisco. Entonces Ricardo Bell tenía más o menos unos 8 años cuando estaba ahí debutando con los hermanos. Les cuento esto porque Ricardo Bell va a establecer aquí su carpa, aquí en lo que se llamaba la Plaza Villamil, antes de que se construyera el Teatro Blanquita. Pero bueno, estamos todavía cuando está con los hermanos. Finalmente decide que se van por gira a Sudamérica. En Sudamérica visitan Brasil, Chile, varios países, y se mueren eran los 4 gladiadores, se mueren 2 de los 4 gladiadores, Bell, de los hermanos Bell, y uno, Jerry Bell, se regresa a Inglaterra, y bueno, Richard Bell se viene a México, y aquí va a debutar en el Teatro Arbeu en 1882. ¿Vale? Por esa época ya está el Porfiriato bien instalado aquí en México, y por esa época se va a establecer una carpa, el Circo Teatro Orri, ahí al lado de la catedral, en la Plaza Seminario. Y los Orri, como eran grandes empresarios, eran neoyorquinos, pues ven que este payaso Ricardo Bell, que ya dejó las artes ecuestres, que se maquilló ya como payaso, que fue un éxito, ¿no? Que llegó para romperla en el Teatro Arbeu, y entonces le echan el ojo, se lo jalan, y bueno, empieza, digamos, el Circo Teatro Orri presenta a la gran estrella Ricardo Bell. Les queda chica la Plaza del Seminario allá al lado de la catedral, y se mudan a la Plaza de Santo Domingo. Allí van a montar siempre una temporada que va a ser de enero a mayo. Se dice que esta temporada era tan importante como la Semana Santa o las Posadas. Toda la Ciudad de México esperaba la temporada de Ricardo Bell con el Teatro Orri allá en Santo Domingo. Y a partir de mayo, en unos trenes, recuerden que el ferrocarril permite que el circo vaya a toda la República, en tren van a llevar su circo a toda la República a partir de mayo a diciembre, y recorren todos los estados de la República. Entonces era como una tradición ya bien arraigada en el público mexicano. Ricardo Bell gustaba tanto que Juan de Dios Pesa decía que era más popular que el pulque. Por ahí le preguntaron se dice, no hay una leyenda, que le preguntaron a Porfirio Díaz que por qué no dejaba votar a la gente, y Porfirio Díaz contestó que si les dejaba votar, votarían por Ricardo Bell, ¿no? Lo harían presidente al payaso. Entonces era, digamos, todo un showman que había gustado mucho al público mexicano. Él trajo la idea de las pantomimas, ese teatro de moda en Europa, las trajo aquí, y les queda corta la Plaza de Santo Domingo y se mudan aquí en 1891, en febrero de 1891. Esta se llamaba la Plaza Villamil, y aquí van a construir pues lo que se considera un verdadero palacio de la diversión. ¿Sí? Era majestuoso, o sea, las fotos del Circo Orri pues muestran un palacio majestuoso. Los techos eran de cristal, ¿no? Estaba todo alfombrado con tapetes rojos, había más de para 2.500 personas que habían en el Circo Teatro Orri, que se establece aquí en la Plaza Villamil. Pues era una cosa majestuosa. Para 1902, los hermanos Orri deciden que ya no les interesa mucho el negocio del circo, quizá ya tienen mucho dinero, y van a invertir y van a comprar los terrenos al lado de la Condesa, ¿no? Y van a fundar la Colonia Roma. Ellos le van a poner la Colonia Roma en honor a que Roma era muy famosa por su circo. Y todas las calles de la Colonia Roma, pues Guadalajara, Mazatlán, Veracruz, todas hacen referencia a todos los estados por donde recorrió en tren el Circo Teatro en gira, de mayo a diciembre. Entonces, los hermanos Orri están ya como clavados en fraccionar esta nueva colonia, fundar la Colonia Roma, y se dejan solo a Ricardo Bell. Él ya no puede sostener aquí, digamos, el circo por sí solo, ya no lo puede sostener, y además
para meter ganado en un rancho, ¿no? Así acabó el psicoteatro Orri. Algunos piensan que todavía podemos encontrar restos aquí del psicoteatro Orri, pero fue completamente desmantelado. Pues aquí, 40 años después, ¿no? Bueno, termino de contar la historia de Ricardo Bell. Ricardo Bell era el circo del Porfiriato. Incluso se dice que Ricardo Bell vino a satirizar a Porfirio Díaz. Tenía el bigote de Porfirio Díaz. Bueno, sin embargo, la verdad es que Porfirio Díaz y Ricardo Bell eran grandes cuates. Hay fotos de ellos en cacerías en Milpa Alta. Los Bell iban a comer a la casa de Díaz y al revés. Todos los domingos los Bell caminaban por la Alameda para escuchar las orquestas. O sea, era una familia importante y eran miembros del Jockey Club allá en el Sanborns, en la casa de los Azulejos, Díaz y Ricardo Bell. Entonces eran grandes amigos. Nunca, esta sátira política nunca llegó a incomodar, digamos, a Díaz. Era una institución del Porfiriato, el circo de Ricardo Bell. Y cuando se acaba el Porfiriato, cuando estalla la Revolución Mexicana, pues Ricardo Bell se tiene que ir. Que por sí ya le quitaron aquí el circo, el ayuntamiento ya lo quitó. Entonces ya no tiene mucho que hacer, estalla la revolución, le dicen que es un conflicto que se va a resolver rápido. La revolución que tardó 11 años. Y se va a Nueva York, él siempre está esperanzado en regresar a México. Pero le entra un desconsuelo horrible cuando le llegan noticias de que los vagones con los que él viajaba con sus hijos, con todos los animales, elefantes, leopardos, necesito por toda la gira a la República Mexicana, pues le dicen que sus vagones han sido ocupados ya por las fuerzas rebeldes de la Revolución Mexicana. Entonces ahí totalmente acaba de desconsolarse, ya no tiene esperanza y muere en Nueva York en 1911. Para 40 años después, Margot So López, lo que nos comentaba esta Gaby Pulido, compra aquí los terrenos de la Plaza Villamil para fundar un teatro que será la Carpa So. Margot So, y también era un éxito, era como este teatro de revista que fue muy criticado por los conservadores de la época. Estas diversiones populares que son insanas, que van en contra de la moralidad, ¿no? Entonces el regente Uruchurtu, haciendo caso a estas críticas, manda a demolerlo diciendo que andaba mala estructura, pero esta mujer, Margot So, que venía de familia asiática, ¿no? Eran bailarinas, escritoras, vuelve a comprar y establece aquí, bueno, vuelve a construir, perdón, el teatro, pero ahora lo llamará Blanquita, en honor a su hija. Entonces, bueno, el Teatro Blanquita pues es un ícono, un emblema de la Ciudad de México, de la historia del país. Digamos, en los 70s, 80s, 90s, quiero yo hablar de los grandes que pasaron por el Teatro Blanquita, ¿no? Debutó en 1958 aquí Libertad Lamarque. Pero bueno, estará aquí pues una cantidad de personajes, claro, que son íconos de la cultura popular, ¿no? Entonces el Teatro Blanquita es ícono de la cultura popular. Ándele. Pues eso, les quería platicar muy rápido porque ha sido un recorrido muy extenso. Espero que no haya sido tan aburrido. Un dato al margen, a Uruchurtu, la prensa de la época, sí le llamaban a la gente de hierro y esto, pero también le decían el gladiolo. Le decían el gladiolo porque estuvo obsesionado por implantar gladiolas ahí, donde está el ángel de la independencia. Entonces, ahí la sátira la hace Chava Flores en Vino la Reforma, ¿no? Esta canción que dice Vino la Reforma, Peralvillo. Ahora sí, las lomas ya somos vecinos, ya sabrás, mamón, lo que es bolillo, ¿no? Dice, ahora sí, nos van a regalar un mambo, ahora sí, ahora, ¡hey, familia! Como dice hacemos...
En la Doctores esta pareja baila, entonces cáiganle ahorita, nos dejan los datos, le pasamos la intervención histórica para que